Hola estimado cuarto medio, en esta ocasión es matemática de prueba de transición. En la clase 3 vamos a estudiar números enteros y racionales. Recuerden que las dos clases anteriores, en la primera clase hicimos el diagnóstico y en la segunda lo revisamos. Entonces, claramente el aprendizaje esperado es aplicar toda la propiedad de los números enteros y racionales a la resolución de problemas y nuestro contenido son dos: números enteros y números racionales. Entonces el conjunto de los números enteros, recuerden que se simbolizaba con una z, es un conjunto que está formado por enteros positivos, el 0 y los enteros negativos. Recuerden que este conjunto nos da la noción de contar, tanto de sumar como de restar. Es como por ejemplo cuando lo llevamos a la estadística una variable discreta, ¿cierto? Porque eran siempre números enteros. Entonces, claramente nosotros para ordenar, eso se pregunta bastante, le piden ordenar números, por ejemplo, que normalmente le piden ordenar números racionales. Entonces, en los números enteros, para ordenar siempre los vamos a fijar en la recta numérica, ¿cierto? Donde nuestro patrón, nuestro centro es el 0. Entonces, claramente a la derecha van a estar los positivos y a la izquierda los negativos. Entonces con eso podemos ver las nociones de orden. Por ejemplo, en este caso nos está diciendo que el menos 1 es mayor que el menos 2, ¿cierto? Aquí está. Aquí nos dicen que el 3 es mayor que el 2, que el 0 es menor que el 1 y que el menos 5 es mayor al menos 7. Es importante darse cuenta que los negativos, ¿cierto? El número que está más cerca del 0 es mayor. En cambio, los positivos, el número que está más cerca del 0 es menor. Entonces después vemos la noción de valor absoluto respecto a lo anterior de la recta numérica. ¿Qué es el valor absoluto? Es la distancia entre el 0 y un número cualquiera. Entonces, como estamos hablando de distancias, lo llamamos un plano de la física, por ejemplo, este valor absoluto es positivo, ¿cierto? Sin importar que estemos viendo la distancia de un número negativo al 0. Entonces igual se puede definir como una función que va a ser de esta forma. Valor absoluto va a tener dos valores posibles. Va a ser menos x si x menor que 0 y va a ser x si x igual mayor que 0. ¿Por qué? Porque por ejemplo si x vale menos 2, el valor absoluto es positivo. Entonces por eso yo hago el cambio de signo, porque yo estoy hablando de una distancia. Entonces recordemos operatoria básica, ¿cierto? Más que nada, por ejemplo, aquí tenemos la ley de los signos, ¿cierto? Que más por más es positivo, más por menos es negativo, menos por más es negativo y menos por menos es positivo. Eso se da para la multiplicación y la división. En el caso de la suma y la resta, yo siempre me tengo que fijar en el número que tiene mayor valor absoluto. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tuviera 2 menos 4, yo les recomiendo hacer lo siguiente. Van a restarlos 4 menos 2, ¿sí? Entonces le va a dar 2. Y después tienen que ver qué número tiene mayor valor absoluto, que en este caso es el menos 4. Entonces esto queda negativo. Otro caso, por ejemplo, si yo tuviera menos 3 más 7, por ejemplo, hago lo mismo, 7 menos 3, 4. Y yo veo el que tiene mayor valor absoluto, que es este, el 7. Entonces esto te queda positivo. A veces uno se equivoca en eso de la suma y resta de números enteros. Luego tenemos los números racionales, ¿sí? Los números racionales, esto yo los vimos en el diagnóstico. Esto aparece siempre. Las fracciones te van a aparecer en la gran mayoría de los ejercicios. Entonces, el conjunto de los números racionales es el conjunto de las fracciones, ¿sí? Que se define de esta forma. Va a ser un número, a veces le llaman R, que va a ser igual a dividido B, donde A y B son enteros y B distinto de 0. Eso es muy importante. El denominador, recuerden que aquí tengo el numerador, ¿cierto? Que es el A, y el denominador que es B. El B no puede ser 0, ¿sí? Esa es la condición de una fracción. Entonces, claramente yo voy a tener que hacer transformaciones. Esto también aparece uno o dos ejercicios en la prueba de transformar ya sea una fracción a decimal o un decimal a fracción. Para transformar una fracción a decimal en realidad es muy sencillo.
basta dividir numerador con denominador y listo, eso es todo, ¿sí? No hay otro procedimiento más complejo. Ahora lo que es difícil es de decimal a fracción, porque va a depender del tipo de decimal que esté estudiando. Tengo un decimal finito, es decir, que no tiene periodo, que voy a tener que hacer. En este caso tengo el 2,35. El numerador va a ser el número sin coma y el denominador va a ser un 1 y tantos ceros como decimales tenga. Como tengo dos decimales, son dos ceros. Entonces después, si es que puedo, voy a simplificar. En este caso, 3,04. Entonces el numerador va a ser el número sin coma, 304. Y el denominador va a ser un 1 y dos ceros, porque tengo dos decimales. Y claramente si puedo, simplifico. Ese es el caso más sencillo. Si después tengo un decimal periódico, ¿sí? Lo quiero convertir a fracción, ¿qué voy a tener que hacer? Tengo 0,57 periódicos. Recuerden que el periodo lo da esta línea. Entonces, el numerador va a ser el número sin coma menos lo que está antes del periodo, que en este caso es 0, dividido tantos 9 como números debajo del periodo. Como tengo dos números, voy a tener 2 9. ¿Sí? Y si es que puedo, simplifico. Veamos el siguiente caso, 2,4 periódico. Numerador va a ser el número sin periodo, 24, menos lo que está antes del periodo 2, dividido un 9. ¿Por qué un 9? Porque tengo solamente un número bajo el periodo. Entonces va a quedar 24 menos 2, 22, dividido 9, 22 novenos. El siguiente caso es un decimal semiperiódico a fracción. Esto es como una combinación de los dos casos anteriores. Por ejemplo, aquí tengo 5,368, pero el periodo está solamente en el 6 y el 8. ¿Qué vamos a hacer? El numerador va a ser el número sin la coma, 5,368, menos lo que está antes del periodo, igual que en el caso anterior, 53. Y el denominador va a ser tantos 9 como números debajo del periodo, que en este caso son dos números, 2 9, y tantos ceros como números entre la coma y el periodo. Entonces aquí tengo solamente un número, un cero. Después haces la resta, ¿cierto? En el numerador y divides por 990. Y si es que puedes, simplificas. Mira, veamos otro ejemplo. Si yo tuviera, por ejemplo, 1,42 con el periodo en el 2, va a ser 142 menos 14, ¿cierto? Porque le resto lo que está ante el periodo. Tantos 9 como números debajo del periodo tengo un número y tantos ceros como números entre la coma y el periodo tengo un número. Entonces me queda así. Voy a restar, entonces 128 noventavos, y si puedo simplifico, voy a simplificar por 2. Entonces me va a quedar 64,45 avos. ¿Sí? Esa es la forma de transformar decimal a fracción. Luego tengo lo que se llama la fracción impropia, ¿ya? La fracción impropia es una fracción de la forma a partido b, ¿cierto? Con a y b enteros, b distinto de 0, donde a es mayor que b. Entonces, ¿cómo lo transformo? De la siguiente forma. Yo simplemente voy a dividir, ¿cierto? Voy a dividir. Como una fracción impropia, el resto va a ser distinto de 0, ¿sí? Entonces, aquí tú tienes, ¿cierto? La división, que te da 20, el resto que es 1. Entonces, ¿cómo lo voy a transformar? Ahora, número mixto, el entero del número mixto es este valor de la fracción y el resto va a ser el numerador de la fracción, ¿ya? Esto generalmente no te lo preguntas. Generalmente lo que aparece es lo siguiente. Te aparece un número mixto, ¿sí? De esta forma. Entonces, yo lo tengo que transformar a fracción impropia. Entonces, esto va a ser a por c más b dividido c. Por ejemplo, lo voy a hacer con negro. Si tú tuvieras dos enteros, un tercio, esto va a ser 2 por 3 más 1 dividido 3. Es decir, 2 por 3, 6 más 1, 7 tercios. ¿Sí? Eso es lo que puede aparecer. Ahí tengo número mixto a fracción impropia. Los siguientes son las desigualdades, y que esto es más que nada un recordatorio. Recuerden que es comparar, ¿cierto?, el valor numérico de dos números. Entonces, esto significa que A es mayor que B. Esto significa que A es menor que B. También puede ser, ¿cierto?, un menor o igual o un mayor
o igual. Después hay ciertas propiedades con las desigualdades. Si yo sumo un mismo número a una desigualdad a ambos miembros, la desigualdad sigue siendo la misma, ¿sí? Entonces aquí sumé m, por ejemplo, a la izquierda y a la derecha, la desigualdad no cambia. Si yo multiplico una desigualdad, ¿cierto? Pero por un número mayor que 0, la desigualdad tampoco cambia. Si yo lo divido por un número mayor que 0, tampoco cambia la desigualdad. Pero ahora cambia. Si yo lo multiplico por un número menor que 0, la desigualdad cambia, ¿cierto? Cambia de sentido. Si era un mayor o igual, pasas a ser un menor o igual. Y si lo divido por un número menor que 0, también cambia la desigualdad. ¿Sí? Eso es como, bueno, eso lo vamos a ver cuando estudiemos las inecuaciones, ¿ya? Entonces, una observación, que esto también lo piden, para comparar números racionales yo tengo tres métodos. Igualar numeradores, igualar denominadores o convertir en número decimal. Yo recomiendo el tercer método, ¿ya? ¿Por qué? Porque generalmente los piden comparar tres o más números, ¿sí? Si los piden comparar dos, puedo ocupar cualquiera de estos, pero si me piden comparar tres, por ejemplo, lo más fácil es convertir a decimal, que recuerden que era simplemente, si yo tengo una fracción, yo lo que voy a tener que hacer es dividir numerador con denominador, ¿sí? Y después lo hablan de una propiedad de los números racionales, de la densidad. ¿Qué quiere decir la densidad? Que si yo tengo dos números racionales cualquiera, por ejemplo, si yo tengo la recta, tengo el 0, y yo tuviera, y aquí está el 1, y aquí está el 1 medio, entre el 1 y el 1 medio existen infinitos números. Eso significa que el conjunto de los números racionales sea denso. Veamos el primer ejemplo. Nos piden comparar números, ¿ya? Son tres, entonces, ¿qué voy a hacer? Los voy a convertir todos a decimales. Entonces, el número A ya está en decimal, que es 2,3 periódico, es decir, 2,333, ¿cierto? 3 infinitas veces. El B es 8 tercios, entonces, ¿qué tengo que hacer? Dividir 8 en 3. Entonces va a quedar 2, sobran 2, 0. Estos son 6 veces porque es 18, sobran 2, 0, 6. Y si se dan cuenta se repite, es decir, el B es 2,6 periódico. Y el C va a ser 27 doceavos. Pero yo voy a simplificar por 3. Entonces me va a quedar 9 cuartos. Entonces ahora ¿qué voy a hacer? Dividir. 9 dividido 4. Entonces 2 sobra 1, 0, 2 sobran 2, 0, 2,25. Entonces, si yo comparo los números, claramente el menor va a ser el C, ¿sí? Luego el A y el B, porque aquí están de menor a mayor. Entonces la alternativa correcta va a ser la D. Luego las aproximaciones, ¿sí? Generalmente aparece un ejercicio de aproximar. Yo tengo tres formas de aproximar un número. Por truncamiento, ¿sí? Que es simplemente cortar el número donde nos piden cortarlo, ¿ya? Por ejemplo, si aquí nos piden truncar la décima, entonces recuerden que tengo la unidad, la décima, la centésima, la unidad de mil, la milésima. Como me piden truncar a la décima, tú simplemente haces esto, aquí cortas. Entonces esto va a ser 3,5. Luego, si los piden aproximar por exceso, yo avanzo al siguiente decimal. ¿Qué quiere decir? Aquí los piden aproximar por exceso la décima. Aquí está la décima. Como el decimal es 5, yo avanzo al siguiente, es decir, 3,6. Y por redondeo, que este es el método más común, ¿qué vas a hacer? Tú vas a cortar el decimal si el decimal es menor que 5 o avanzas si es mayor que 5. ¿Qué quiere decir esto? Como yo voy a redondear a la décima también, yo me tengo que fijar en la centésima. Si la centésima es menor que 5, el decimal no cambia. Pero si es mayor o igual a 5, aumenta en 1. Como aquí la centésima es 6, claramente la décima va a aumentar. Por lo tanto me va a quedar 3,6. Entonces veamos un ejemplo.
aquí dice si n es 2,04 y p es 2,03, nos piden ver la afirmación verdadera. Entonces, lo voy a hacer con rojo. La A dice que n es la aproximación por redondeo a la milésima, ¿ya? Entonces tengo 2,03851 milésima. Entonces aquí me fijo en la 10 milésima, que está aquí. Como es 5, claramente esto va a aumentar en 1. Entonces esto va a ser 2,039. Y claramente es distinto a P, por lo tanto esto es falso. La B me dicen que voy a tener el mismo número, 2,03851, pero lo voy a aproximar por redondeo a la centésima, ¿sí? Entonces yo me voy a tener que fijar la milésima. Claramente va a aumentar en 1. Entonces esto va a ser 2,04, ¿sí? Y claramente esto es verdadero porque esto es P. N, disculpen, esto es N. Entonces esta es la verdadera. ¿Ya? Veamos la C igual. La C dice que voy a truncar 2,03851 a la milésima. Es decir, ¡pum!, lo corto. Entonces esto me va a dar 2,038. Y claramente esto es falso, porque P es 2,03. Después la D nos dicen que voy a aproximar 2,03851 por redondeo a la centésima. Es decir, me tengo que fijar aquí. Entonces claramente esto va a aumentar en 1, 2,04. Pero me dice que es P, pero esto es N. Entonces claramente es falso. Y en la E me piden truncar a la centésima. Es decir, ahí. Y esto me va a quedar 2,03. Pero eso es P, ¿sí? No es N. Por lo tanto es falso. Luego la correcta es la B. Veamos operaciones básicas, ¿sí? Que esto ya lo estudiamos en el diagnóstico. Claramente la suma y resta tengo varias formas, ¿sí? Yo puedo igualar denominadores, o si son iguales simplemente yo voy a sumar o restar los numeradores y conservo el denominador. También puedo sacar mínimo común múltiplo, o yo, como les enseñé el método general, que era simplemente tener dos fracciones cualquiera que se suman o restan. Entonces tú multiplicas cruzado, A por D, sumo o resto, dependiendo del caso, luego B por C, B por D. ¿Sí? Esa es la otra forma. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, 1/3 más 4/7, tú multiplicas 1 por 7 más 3 por 4 dividido 3 por 7. Esto te va a quedar 7 más 12 dividido 21. Y esto va a ser 19, 21 avos. Ahí ustedes tienen que ver qué método van a ocupar. Yo les recomiendo el método general. Entonces, claramente aquí también hay otros ejemplos, ¿cierto? Aquí más que nada usaron mínimo común múltiplo. Luego la multiplicación. Si la multiplicación es lo más sencillo, si la multiplicación simplemente, lo voy a hacer aquí, si yo tengo dos fracciones cualquiera, yo simplemente multiplico numerador con numerador, denominador con denominador. Si puedo, simplifico, ¿cierto? Un número de arriba con uno de abajo, ya sea en forma vertical o diagonal. Lo que te hablan aquí es del recíproco, ¿sí? Que se llama también inverso multiplicativo. ¿Qué es el recíproco? Es un número que al multiplicarlo por el número original me va a dar el elemento neutro, que es 1. En la fracción es simple. Por ejemplo, si yo tengo 1/3, el recíproco va a ser 3, ¿ya? Porque si multiplico esto me da 1. Bueno, esto después lo van a entender mejor cuando veamos las propiedades de potencia, pero eso de ahí, a elevado a menos 1, lo voy a escribir con azul, es igual a 1 partido a. Y en la división, lo que voy a hacer, ¿sí?, es lo que ustedes hablan de multiplicar cruzado. Entonces, si yo divido dos fracciones cualquiera, lo que tengo que hacer es invertir la segunda fracción y multiplicar. Entonces después me queda A por D, B por C. Si se les presenta de esta forma, por ejemplo, A partido B, C partido D, lo que pueden hacer es multiplicar extremos y luego medios. Es decir, me va a quedar A por D, B por C, que es exactamente lo mismo.
Luego el amplificar, amplificar simplemente es multiplicar numerador y denominador por un mismo número. Rara vez van a amplificar, ¿sí? No les voy a mentir. Lo que más se hace es simplificar. En el amplificar multiplicaba por el mismo número. En la simplificación voy a dividir por el mismo número. ¿Por qué? Generalmente, en las preguntas, ¿cierto?, de prueba de transición, las alternativas, ¿cierto?, las respuestas están simplificadas. Por lo tanto, a veces ustedes pueden llegar a un resultado, pero si no simplifican no va a aparecer. Entonces siempre, si es que pueden, simplificar. Después, el orden de operatoria, que esto es, bueno, es transversal, ¿cierto?, al número entero, racional, irracionales, reales, que hay veces que me aparecen ejercicios con sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias. Entonces yo voy a ocupar lo que se llama el papomudas. Ya lo voy a escribir aquí. Papomudas. ¿Ya? Papomudas se refiere a paréntesis, potencia, multiplicación, división, adición y sustracción. Lo que es importante es que la multiplicación, la división, la adición y la sustracción, ¿cierto? La A viene de adición, tienen el mismo orden de prioridad. Es decir, si hay multiplicaciones y divisiones, lo que tienes que hacer, te tienes que guiar desde izquierda a derecha, igual que con las sumas y restas. Entonces veamos un ejemplo, que el modelo Denre del 2017 dice: una persona viaja de La Serena a Los Vilos, que se encuentran a 210 kilómetros. Entonces dice que los primeros 3 días recorre 3 séptimos, 2 veintiunavos y 7 treintavos de la distancia. Y me preguntan, ¿a cuántos kilómetros de Los Vilos se encuentra al término del tercer día de viaje? Entonces, el primer día recorre 3 séptimos. ¿De cuánto? De 210. Entonces simplemente yo multiplico. Y si es que puedo simplifico, y puedo simplificar, miren, 210 dividido 7 es 30. Entonces me queda 3 por 30, 90. Entonces recorrí 90 kilómetros. En el segundo día recorrí 2 veintiunavos. Entonces 2 veintiunavos de 210. Si simplifico, aquí me queda 10 porque 210 dividido 21 es 10. Entonces me va a quedar 20 kilómetros. Y en el tercer día voy a recorrer 7 treintavos de 210. Si simplifico, 210 es 30, me da 7. Entonces 7 por 7, 49 kilómetros. Entonces lo que me preguntan es, ¿a cuántos kilómetros de Los Vilos se encuentra al término del tercer día? ¿Sí? No me preguntan cuánto recorre. Entonces lo que voy a hacer, voy a calcular primero el total recorrido. ¿Ya? Entonces total recorrido va a ser claramente 90 más 20 más 49, 159. ¿Ya? Entonces tú tienes que ver lo que resta, ¿cierto? Lo restante. Y lo restante va a ser los 210 menos los 159 y es 51 kilómetros. Tú estás a esa distancia de Los Vilos. Por lo tanto, la correcta es la B. Aquí podía llevar el error de decir que es la E, pero al ti no te preguntan cuánto recorres, te preguntan cuánto te falta por recorrer. El siguiente ejemplo es simplemente una operatoria que a veces aparece. La clave de este tipo de ejercicios es trabajar de abajo hacia arriba, ¿ya? Es decir, yo voy a partir por esta operación. Entonces, me va a quedar así, miren. 1 dividido menos 1 más menos 1 dividido 1 menos esa división. Entonces va a quedar menos 1 partido 1 dividido 1/3. ¿Ya? Entonces esto va a ser igual. 1 partido menos 1 más menos 1 dividido 1. Entonces aquí me va a quedar menos. Voy a multiplicar extremos internos. Entonces me va a quedar 1 por 3, 3 dividido 1. ¿Sí? Entonces, luego yo lo que voy a hacer es esta resta. Entonces me va a quedar 1 menos 1
más menos 1 dividido. Entonces parto por 1. Multiplico cruzado, entonces me va a quedar 1 menos 3 dividido 1. Entonces esto me va a quedar 1 dividido menos 1 más menos 1 dividido menos 2. Es decir, 1 dividido menos 1 más un medio, porque me queda menos por menos más un medio. Entonces me va a quedar, parto por 1. Esto va a ser 1 dividido menos 1 por 2, menos 2, más 1 dividido 2. Es decir, 1 dividido menos un medio. Entonces lo que puedo hacer es partir por 1, multiplico extremos, medios. Entonces me va a quedar 2 partido menos 1, es decir, menos 2. Luego la alternativa correcta es la A. ¿Cierto? Es lo importante aquí ser ordenado. Pueden hacerlo de otra forma, pero siempre de abajo hacia arriba. Y el último ejercicio dice lo siguiente, que es suficiencia de datos. Recuerden que en los ejercicios de suficiencia de datos generalmente no tengo que calcular. Los alumnos de un curso debían ver una película y luego analizarla. Para ello tenían que elegir entre Violeta se fue a los cielos, El planeta de los simios y Harry Potter. Me dice que un quinto eligió Violeta se fue a los cielos. Es decir, tengo que un quinto eligió Violeta. Y me dicen, se puede determinar el número de alumnos que eligió el planeta de los simios. Entonces tengo el planeta de los simios y Harry Potter. Entonces quiero ver la cantidad de alumnos. Si se sabe que el curso tiene 40, bueno, yo voy a saber, ¿cierto? Si tengo 40, yo voy a saber lo que vieron Violeta. Pero ¿cuál va el problema? Que no sé cuántos, es decir, yo sé cuántos vieron el planeta de los simios y Harry Potter, pero no sé cuántos vieron cada película. Después, entonces la 1 no me sirve de nada. La 2 dice 4/5 del curso no eligió Violeta, que es lógico, porque si un quinto la eligió, 4/5 no la eligió, pero me pasa lo mismo, no sé cuántos vieron el planeta de los simios y cuántos vieron Harry Potter. Por lo tanto, claramente falta información, porque si la junto tampoco me sirve de nada. Yo necesito saber la cantidad que vio Harry Potter, y así puedo saber cuánto vio el planeta de los simios. Por lo tanto, la alternativa correcta es la E. Bueno, eso ha sido la explicación del contenido. Ahora les voy a mostrar la guía. Les presento la guía. Bueno, la estructura es similar a todas las guías. Primero se da las instrucciones. La fecha de entrega es el martes. Vía formulario. Igual que en el diagnóstico, voy a dejar un formulario en la plataforma, en Classroom, para que puedan colocar la alternativa y les puedan mandar el puntaje, ¿sí? Más que claramente es complejo que tengan, difícil que tengan todas buenas, por ejemplo, lo que me importa es que traten de hacerlas, ¿sí? Si es que quieren, me pueden enviar fotos de los reportes para ir viendo su desarrollo, pero claramente tienen que responder el formulario, ¿sí? Son 12 puntos porque claramente son 12 preguntas. Entonces, primero se les da el contenido, ¿cierto? Un complemento a lo anterior. Los números enteros, ¿cierto? Propiedades operatorias, luego de los números racionales también, propiedades operatorias, relaciones de orden, conversión de decimal a fracción, y luego la actividad, que son los 12 ejercicios, ¿sí? Hay ejercicios de cálculo como tal, hay también otros, por ejemplo, de números impares, ¿sí? Que hay cosas que pueden que no entiendan, entonces me preguntan por la plataforma. Otros simplemente hay de decimal, hay fracciones, relaciones de orden, ¿cierto? De transformación de decimal a fracción, de aproximaciones, ¿sí? Luego hasta una recta numérica que tienen que observar qué número está más cercano al que me piden. Y por último, 2 ejercicios de suficiencia de datos, ¿sí? Entonces, la entrega vía formulario es el martes 23, ¿cierto? Cualquier duda o consulta me escriben y en la próxima clase vamos a revisar esta guía. El método de trabajo siempre va a ser igual. Vemos el contenido en una clase, ¿cierto? Luego ustedes responden la guía que se les va a entregar y se revisa la clase siguiente. Que estén bien, cuídense.